Crianza doméstica de gallinas. Introducción. La actual situación de crisis que vive nuestro país afecta en general todos los aspectos de nuestra vida. Pero el más urgente y preocupante es la alimentación, por los altos costos y su escasez. Consumimos cada vez menos cantidad de carnes y verduras que tienen un alto valor nutritivo y aumentamos el consumo de harinas que solamente nos dan calorías y no son suficientes para nuestro desarrollo normal y buen funcionamiento de nuestro cuerpo. Por ello, al estar mal alimentados, corremos el riesgo de adquirir con mayor facilidad enfermedades. Por esta razón, muchas familias se dedican, de acuerdo a sus posibilidades y espacios disponibles, a sembrar verduras y frutas en sus mismas casas, que si bien no solucionan el problema, ayudan en parte a complementar y mejorar la alimentación. También tenemos el caso de personas que se dedican a la crianza de animales menores. Y otras familias se dedican al cultivo y crianza de animales. En nuestro medio es común la crianza de gallinas, aprovechando que es un animal que se adapta a la crianza casera y que aún, sin prestarle mucha atención, nos proporciona cierta cantidad de huevos y carne. No se mejora el sistema de crianza ni se le da la importancia necesaria a la crianza de las gallinas, porque se desconocen algunos criterios técnicos sobre alimentación, sanidad y prevención de enfermedades. Uno de los mayores problemas que se tienen son las enfermedades. Muchas veces los animales mueren y se desconoce la causa, refiriéndonos por lo general a la peste. Escuchemos. De diarrea verde, que hacen verde la enfermedad, y eso es lo mismo, no hay remedio creo para eso, porque a mí se me han muerto. Acá la peste, pues también que se ponen morados los animales y caen pateando y se mueren, pero cuando están gordos no resisten. En gran parte, la causa de las enfermedades es el sistema actual de crianza y el desconocimiento de las medidas de prevención y control. En la crianza doméstica que se realiza, las gallinas en su mayoría son las que se conocen como criollas. Por ello, es importante que se conozcan algunas diferencias que existen entre las gallinas criollas y las gallinas mejoradas o de granja. Para que las gallinas criollas alcancen un peso de 2 kilos, se necesitan 2 años y medio de crianza. Las gallinas de granja alcanzan ese peso al año y medio. Las gallinas criollas inician la postura a los 8 meses y ponen un máximo de 130 huevos por campaña. Una gallina de granja inicia la postura a los 6 meses y pone más de 230 huevos por campaña. Los huevos que se obtienen de las gallinas criollas son más pequeños en comparación con las de gallinas de granja. Por último, otra diferencia es que las gallinas criollas incluecan, no así las gallinas mejoradas.
cómo, aprovechando los espacios libres que disponemos, podemos mejorar el sistema actual de crianza y cómo aplicar criterios técnicos que permitan modificar prácticas de manejo, prevención y control de enfermedades, sanidad e instalaciones. Conversemos con el asesor sobre la propuesta del curso y las dudas que tengamos. Clase número 2. Prevención de enfermedades. Cuando se enferman nuestros animales, nos preocupamos por comprar remedios que los curen, antes que interesarnos por saber cuáles son las causas para evitar que vuelva a suceder. Sabemos que un animal está enfermo cuando lo vemos así. Tienen fiebre y problemas respiratorios. Los excrementos no son normales. A estos cambios los llamamos síntomas. Muchas veces los síntomas son iguales en diferentes enfermedades. Otras veces no se presentan síntomas y solo podemos ver cambios en órganos internos cuando muere el animal. Pero también estos cambios son iguales para diferentes enfermedades. Y muchas veces se requiere el examen de laboratorio para determinar cuál es la enfermedad. Hay 3 tipos de enfermedades de acuerdo a la causa que los produce. Enfermedades infecciosas. Muchas veces sucede esto con los pollitos, también con las gallinas, porque tienen una infección causada por microbios. Estos microbios son los causantes. Son tan pequeños que a simple vista no se ven. Se necesita del microscopio, que es un aparato que permite ver cosas muy pequeñas. Los microbios pueden estar en cualquier parte, sobre todo en los lugares donde no hay limpieza. Los microbios entran en el organismo de las gallinas por diferentes vías. Veamos unas gráficas. Ingresan por el aparato digestivo con los alimentos. También por el aparato respiratorio con el aire que respiran. Y en algunos casos a través de heridas y picaduras de insectos. En el cuerpo se reproducen rápidamente en gran cantidad. Y el cuerpo reacciona y produce sustancias para defenderse, que son los anticuerpos. Si los anticuerpos son suficientes, contrarrestan a los microbios y se crea la resistencia o inmunidad. Si los anticuerpos no son suficientes o la resistencia es baja, se produce la enfermedad o infección. Enfermedades parasitarias. Todos conocemos los piojos y pulgas que por vivir a costa de los animales se llaman parásitos. Se alimentan de sangre, viven sobre la piel y por eso se llaman parásitos externos. Otro tipo de parásitos se encuentran dentro del animal. A algunos los podemos ver a simple vista, estos por ejemplo. Otros son más pequeños, como los que vemos ahora. Los parásitos internos se alimentan de sangre y de los alimentos de las aves, debilitando y enfermando al animal. De acuerdo al tipo de parásito, se encuentran y atacan cualquiera de estos órganos. Dentro del cuerpo, los parásitos ponen gran cantidad de huevos que salen con los excrementos.
Cuando los animales sanos comen esos huevos, nacen los parásitos y cuando se reproducen, vuelven a repetir el ciclo. Es normal que todas las gallinas tengan cierto número de estos parásitos sin producir enfermedades, y al igual que en las infecciosas, el cuerpo reacciona y va adquiriendo cierta resistencia. Cuando la resistencia baja por mala alimentación, mal manejo o aumento del número de parásitos, se produce la enfermedad. Las enfermedades carenciales son las que se producen por falta de algunas sustancias necesarias en la alimentación. Por ejemplo, esta. Otras veces no se presentan síntomas, pero el desarrollo y la producción son menores que aquellos que tienen buena alimentación. ¿Cómo se enferman los animales? Los parásitos y microbios viven en el ambiente y en el suelo. Las gallinas se enferman cuando comen en estos lugares, en los corrales que no están limpios, cuando hay descuido en la alimentación, al estar junto a otros animales que pueden traer los microbios y huevos de parásitos, y al tenerlos sueltos. También cuando no tenemos cuidados con las manos y la ropa si estamos en contacto con animales enfermos. Los animales enfermos que no son separados del resto pueden contagiarlos. Y por último, los que mueren y quedan en los corrales o lugares por donde pasan las gallinas, otros animales o personas. Prevención. La higiene, buena alimentación y buen ambiente contribuyen a mantenerlos sanos. Las instalaciones nos permiten el control de la salud a través de darles comodidades en cuanto a espacio, luz, ventilación y protección. Además de barrer, es necesario desinfectar los corrales usando agua con creso o desinfectante, como veremos en la práctica. Esta es otra forma, usando la misma mezcla que debe llegar a todos los rincones. Cualquiera sea la forma, hay que desinfectar cada 3 meses o cuando se produzcan enfermedades. También cuando preparamos el corral para recibir animales. Se debe embarrar y resanar las paredes para eliminar los lugares donde pueden vivir microbios y parásitos y evitar también el ingreso de ratas y ratones. Colocar un depósito con cal viva para evitar que los pies sean causa de transmisión de enfermedades. Cuando se ha estado en contacto con animales enfermos, usar un desinfectante para lavarnos las manos y, si es posible, cambiarnos la ropa, evitando de esta forma el contagio a otros animales. Los animales muertos por enfermedades deben ser enterrados con cal viva o quemados. Nunca dejarlos en lugares por donde pasan los animales y las personas. Es muy importante cambiar diariamente el agua de los bebederos, así como lavarlos con detergente o desinfectante por lo menos una vez por semana, teniendo cuidado de enjuagarlos bien para que no queden restos de estos productos. Es conveniente, como una medida de prevención y en caso de que se presenten estas enfermedades, el uso de desinfectantes en el agua de bebida, teniendo en cuenta, de acuerdo a la edad y número de animales, la cantidad y tipo de productos a utilizar, lo cual veremos en la práctica. Conversemos con el asesor y vayamos a la práctica.
Fase número 3. Las vacunas. Las vacunas son preparados de microbios que al entrar en el cuerpo lo hacen reaccionar para producir los anticuerpos que son la defensa para que no se produzca la enfermedad. Las vacunas son la única forma segura de evitar algunas enfermedades infecciosas. Veamos algunas características de las vacunas. Para cada enfermedad infecciosa existe una vacuna. Las vacunas son una medida de prevención, no sirven para curar la enfermedad. Se debe mantener en lugares refrigerados. Si están a la temperatura ambiente, pierden su efecto. También deben estar protegidas de la luz del sol. Tienen un efecto temporal, quiere decir que los anticuerpos que se producen van desapareciendo, por lo que es necesario repetir la vacunación cada cierto tiempo de acuerdo a la enfermedad y a las indicaciones del fabricante. Son necesarias en pequeñas cantidades. Pueden producir reacciones en los animales, lo cual es normal. La forma de aplicación depende de la enfermedad y el tipo de vacuna. Este método requiere poco tiempo. Los animales toman la vacuna junto con el agua. El agua debe estar limpia, fresca y sin desinfectantes ni detergentes porque anulan el efecto de la vacuna. Se destapa el frasco dentro del agua, se mezcla bien, pero sin agitar mucho. Debemos usar la cantidad de agua indicada, como veremos en la práctica. Para aprovechar que los animales estén con sed, se les quita el agua en la noche y se realiza la vacunación muy temprano. Se coloca una gota de vacuna en el ojo. Con este método hay mayor seguridad que la inmunidad o resistencia sea inmediata y eficaz. Hay que sujetar bien la cabeza y abrir el ojo para que la vacuna penetre bien. La vacunación por punción del ala consiste en estirar e introducir la aguja hasta traspasar el ala. Hay que tener cuidado de no poner la aguja en el músculo. Este es el lugar correcto para colocar la vacuna. El líquido que queda dentro del pellejo está en esta parte de la aguja. Otro método de vacunación es la inyección de vacuna en un músculo, que puede ser en la pierna, y en este caso se debe tener mucho cuidado porque en la pierna se corre el peligro de agarrar un nervio o tendón y que el animal quede cojo. Es preferible vacunar en la pechuga, debiendo introducir la aguja en forma paralela a la pechuga, de tal manera que no llegue al hueso. Para demostrar el último método de vacunación, vamos a hacerlo con esta pajuila. Se levanta la piel del cuello, detrás de la nuca, y se inyecta la vacuna. Hemos visto diferentes formas de realizar la vacunación. No hemos mencionado para qué enfermedades infecciosas son. Eso lo desarrollaremos en la práctica y en las clases posteriores cuando veamos cada una de las enfermedades. En los casos de usar una jeringa hay que tener en cuenta que si es descartable y nueva,
la bolsa debe estar bien cerrada. Si ya ha sido usada, tiene que estar bien lavada y desinfectada. La aguja debe tener bien la punta y ser del tamaño adecuado, como veremos en la práctica. En la práctica también veremos la preparación de las vacunas de acuerdo a las indicaciones del fabricante. No debemos olvidar que luego de la preparación de la vacuna, los desperdicios deben ser eliminados y la vacuna debe ser conservada en frío y usada rápidamente para que no pierda su efecto. Consideraciones para la vacunación. Todos los animales del corral deben ser vacunados, también los de nuestros vecinos y de todo el caserío. Es importante esto porque de esta forma evitaremos el contagio. Podemos organizar campañas de vacunación para que no queden animales sin vacunar. Así también se puede aprovechar todo el frasco y compartir el costo de la vacuna. Nosotros vamos a ir por acá, van a vacunar. Debemos llevar el control de la fecha, tipo de vacuna y cantidad de animales vacunados. Solo debemos vacunar animales sanos. A los enfermos o con síntomas se les debe aislar. Y por último, no realizar cambios en la rutina de crianza, tampoco en la alimentación, ni administrar otro tipo de medicamentos a no ser de los recomendados en el caso de una reacción fuerte a la vacuna, como veremos en la práctica. Ahora conversemos con el asesor que nos acompaña sobre las dudas que tengamos. Clase número 4. Enfermedades infecciosas. En esta clase veremos dos enfermedades infecciosas comunes en la región: la coriza o moquillo y la viruela. La coriza o moquillo. Enfermedad infecciosa que ataca principalmente las vías respiratorias. Se inicia como un resfrío común. Se observa secreción por la nariz, de ahí el nombre de moquillo. Conforme avanza la enfermedad, las gallinas no pueden respirar por la nariz. Esta es la consecuencia. También se presenta secreción pegajosa por los ojos. Los párpados se hinchan y esta es la diferencia con un ojo sano. Como consecuencia de la inflamación, los párpados se pegan impidiéndoles abrir los ojos, llegando en algunos casos a perder la vista. En las gallinas produce complicaciones en los ovarios, disminuyendo la producción de huevos. Esta enfermedad, además, produce decaimiento y falta de apetito, lo que ocasiona pérdida de peso. Es muy contagiosa y cuando se presenta, se transmite rápidamente a todos los animales. La coriza o moquillo es producida por un microbio que se encuentra en el ambiente. Causa la enfermedad cuando hay fuertes corrientes de aire, frío o las gallinas están débiles.
También por situaciones que ponen nerviosos a los animales, cambios de alimentación, de corral o ruidos muy fuertes, por contacto de otros animales que también tienen la enfermedad. A través de las manos y la ropa de las personas cuando han estado en contacto con animales enfermos. Veamos ahora el tratamiento y las medidas de prevención para esta enfermedad. Debemos evitar que los párpados queden pegados. Para ello, debe realizarse diariamente la limpieza de mucosidad de los ojos, con agua limpia o alcohol. Además, realizar un tratamiento con sulfas o antibióticos, como veremos en las prácticas. Estos medicamentos debemos darles con la primera agua del día. Es importante también que se aíslen los animales enfermos para evitar el contagio de las gallinas sanas a través de las secreciones. Proteger a las gallinas de las corrientes de aire y evitar visitas o situaciones que puedan producir nerviosismo. Una medida importante en la prevención es la vacunación. El tipo de vacuna y dosis, la forma de aplicación, la desarrollaremos en la práctica de esta clase. La viruela es una enfermedad de zonas calurosas que ataca a las aves de cualquier edad, manifestándose así. Su presentación es similar tanto en gallinas como en pavos. Veamos en los pavos cuáles son los síntomas de esta enfermedad. Aparecen como abultamientos o granos de color amarillo, para luego convertirse en una costra oscura que después cae. Los abultamientos aparecen en la cara y lugares que no tienen plumas. Normalmente, desde que aparecen los granos hasta que se caen las costras, pasan entre 1 o 2 semanas. Algunas veces se presentan unas masas amarillentas dentro de la boca y debajo de la lengua. En este caso, la duración de la enfermedad es mayor. La causa de esta enfermedad es un tipo de microbio que se transmite a través de las picaduras de zancudos u otros insectos. Se presenta generalmente en animales débiles y después de haberse presentado otra enfermedad. A diferencia del moquillo, no hay medicamentos para el tratamiento de la viruela. Hay que esperar que las costras caigan, nunca arrancarlas ni quemarlas. Para ayudar a la recuperación, podemos usar cualquier desinfectante, yodo o betún, y realizar curaciones diariamente. Las masas que aparecen dentro de la boca se deben retirar y limpiar con el mismo desinfectante. Todos los materiales usados en la curación se deben quemar para evitar contagio, por lo cual debemos también lavar y desinfectar las manos después de la curación. En la práctica desarrollaremos la cantidad, tipo de desinfectantes y cómo prepararlo. También veremos algunas medidas que favorecen la recuperación y fortalecimiento de nuestros animales. La única forma de prevenir esta enfermedad es mediante la vacunación. Para evitar la viruela, vacunar alrededor del mes y medio, pero si se presentan casos, antes. También se puede vacunar a aves de menor edad. Debemos repetir la vacunación de acuerdo a las indicaciones del fabricante. En caso de producirse reacción fuerte a la vacunación, aplicar los productos recomendados por los especialistas, además de tomar todas las medidas de prevención que ya conocemos.
medicamentos y vacunas que podemos usar para estas enfermedades. Clase número 5. En esta clase veremos las enfermedades parasitarias más comunes. Sabemos que los parásitos viven a costa de otros animales, los externos chupando sangre de la piel y los internos alimentándose de las sustancias nutritivas que se encuentran en el aparato digestivo. Enfermedades producidas por parásitos externos. Este tipo de parásitos provocan en los animales irritación y fastidio. Síntomas. Como consecuencia del escozor, llegan a arrancarse las plumas. Los animales se debilitan y pueden adquirir cualquier otra enfermedad, como en estos casos. Además, se retrasa el crecimiento y se observa pérdida de peso, abandono de nidos y baja la producción de huevos. Los parásitos que causan estas enfermedades son los piojos, pulgas y pulguillas. Los parásitos se encuentran sobre todo en lugares donde se descuida la higiene. Viven y se reproducen en el cuerpo de las gallinas, en los huecos y esquinas de las paredes, en los nidos y en cualquier lugar donde haya polvo y falta de limpieza. Los piojos viven en el cuerpo de los animales. Se les puede ver fácilmente debajo de las alas, en el pecho o en el nacimiento de la cola. Ponen sus huevos en la base de las plumas y llegan a adultos a los 20 días, después que revientan los huevos. Las pulgas se desarrollan y reproducen en las rendijas y huecos de los corrales, y de estos lugares saltan a las gallinas para chuparles la sangre. La pulguilla se caracteriza por mantenerse fija en un mismo lugar. Se localiza principalmente en lugares que no hay plumas, como las crestas y cara, formando grupos compactos que aparecen como manchas oscuras. Estos parásitos se reproducen rápidamente y en gran cantidad. Un excesivo número de parásitos produce serios daños a los animales, que pierden actividad y se debilitan. Las medidas de prevención y tratamiento de estas enfermedades son la higiene en los corrales y eliminación de objetos que favorecen la acumulación de polvo y dificultan la limpieza. Desinfección de corrales y lugares donde están los animales con diversos productos, queso con agua, querosene o desinfectantes. Tratamiento individual de los animales con productos adecuados, espolvoreando todo el cuerpo, especialmente en los lugares donde haya mayor cantidad de parásitos, evitando que el producto entre en los ojos y pico del animal, porque puede intoxicarse. Además, realizar el tratamiento en un lugar alejado de la vivienda y lavarse las manos al terminar. Parásitos internos. Como ya sabemos y hemos visto en la clase número 2, los parásitos internos se presentan normalmente en el aparato digestivo, principalmente en estos órganos. Cuando se presenta la enfermedad, se observan estos síntomas: diarreas constantes de color oscuro, pérdida de peso, plumaje deslucido y revuelto, decaimiento y baja la postura. Los parásitos internos más comunes que causan esta enfermedad son las tenias y las lombrices. Veamos unos gráficos.
Estos parásitos se ubican en el intestino, se alimentan de las sustancias que allí se encuentran. Algunos se fijan en las paredes y producen irritación y pequeñas heridas. Por la sangre que se pierde, los excrementos son de color marrón. En casos graves sucede esto. Las tenias son planas, en forma de cinta y son de diferentes tamaños. Tienen esta forma. En las tenias adultas, cada una de estas partes se separan y salen con los excrementos. En cada uno de los anillos se encuentran los órganos sexuales que producen gran cantidad de huevos. Los ascaris o lombrices son redondos y los sexos son separados. Y cuando se reproducen, los huevos salen directamente al exterior con los excrementos. Es así como se produce el contagio. Los lugares húmedos favorecen la presencia y reproducción de estos parásitos. También en lugares como este es frecuente que existan parásitos. Para el tratamiento y prevención podemos utilizar diversos antiparasitarios. La preparación del antiparasitario para la dosificación o tratamiento, el tipo de producto y la cantidad a utilizar de acuerdo al número de animales, lo discutiremos en la práctica de esta clase. La dosificación con estos productos debe hacerse a todas las aves, con la primera agua del día, aprovechando que están con sed. Esta dosificación matará a los parásitos, no así a los huevos, por lo que será necesario repetir el tratamiento a los 10 días. En los lugares donde son frecuentes los parásitos, debemos hacer dosificaciones cada 4 meses. Es normal encontrar luego de la dosificación parásitos en los excrementos. Como ya sabemos, los excrementos son una vía de contagio, siendo necesario tener en cuenta todas las medidas generales de prevención. Consultemos al asesor las dudas que tengamos respecto a lo tratado en esta clase y pasemos a la práctica. Clase número 6. La alimentación. Todos conocemos la diferencia en la producción de animales bien alimentados. Sabemos también que con una buena alimentación resisten más y se recuperan muy pronto de las enfermedades. Lo mismo sucede con las gallinas. Esto no quiere decir que alimentándolas bien no se enferman. La alimentación es una más entre las medidas de prevención de enfermedades. Generalmente no prestamos atención a su alimentación. Dejamos que ellas mismas busquen su comida, recorran grandes distancias para conseguir algo. Cuando lo encuentran, comen las más fuertes. Generalmente, esta es la forma de alimentarlas. Reciben casi siempre un solo tipo de alimentos. Hay desperdicio y comen mucha tierra junto con la comida. Muchos creen que esto no es problema, pero no es así. Veamos cuáles son las consecuencias de una mala alimentación. Demora en el crecimiento. No se desarrollan normalmente por falta de nutrientes necesarios. Se retrasa el inicio de la postura y la producción de huevos es baja en comparación con animales bien alimentados. También la producción de carne es menor. Se facilita la aparición de enfermedades. Como consumen alimentos durante más tiempo, los costos de la crianza son mayores por cada kilo que aumentan. Alimentarlos bien es difícil, pero muy importante. Necesitan de muchos alimentos diferentes que sean ricos, es decir, de alto valor nutritivo y en cantidades suficientes. Para comprender mejor el porqué, veamos qué necesitan en su alimentación. De acuerdo a la edad, los requerimientos o necesidades de alimentación varían. Ellos necesitan sobre todo de alimentos que ayuden a construir y formar su cuerpo.
a diferencia de estos que necesitan comer para engordar, y de los adultos en producción que necesitan de alimentos para la formación de huevos. Veamos unos gráficos. Las gallinas necesitan de buena alimentación para construir su cuerpo. Los músculos, que son la carne, deben ser blanca y suave. Cuando los músculos están mejor formados y más desarrollados, se dispone de mayor cantidad de carne. Sin una buena alimentación, no se tendrá huesos fuertes y bien formados, impidiendo que el animal se desarrolle y produzca normalmente. También necesitan buena alimentación para producir huevos. La clara y la yema tienen muchas sustancias nutritivas y la cáscara calcio, por lo que son sustancias que no deben faltar en la alimentación de las gallinas, con mayor razón si los huevos son para sacar pollitos. Tanto el gallo como la gallina deben estar bien alimentados, de lo contrario nacerán pocos pollitos y serán débiles. Hemos dicho que para crecer y producir huevos necesitan de alimentos que construyan el cuerpo. Veamos cuáles son estos alimentos. Alimentos constructores. Son aquellos que contienen unas sustancias llamadas proteínas, por ejemplo la alfalfa. Las hojas de las verduras, en la pasta de algodón, en el afrechillo de la chicha de maíz, que contienen grandes proteínas vegetales. También hay proteínas de origen animal, por ejemplo en la harina de pescado, en la harina de sangre, que ya veremos en la práctica cómo prepararla, en las lombrices de tierra y en los insectos. Las gallinas, además de los alimentos con proteínas vegetales y animales, para crecer y producir carne y huevos, necesitan consumir alimentos que le den fuerza para vivir, para soportar el frío o el calor. Veamos cuáles son estos alimentos. Alimentos energéticos. Entre estos alimentos está el sorgo. El maíz y otros granos, de preferencia molidos para que los coman mejor. El camote y la yuca de monte, picados, para que los alimentos energéticos y constructores sean aprovechados por las gallinas. Deben recibir también sales minerales, vitaminas y agua. Sin sales minerales, las aves no crecen bien. Sus huesos son chicos y deformes. Los huevos son pequeños y con cáscara muy débil. Existen preparados comerciales con todas las sales minerales necesarias. Pero también podemos aprovechar otras fuentes como la conchuela molida, la sal común, las cáscaras de huevo bien molidas, el carbonato de calcio y las harinas de huesos. Las vitaminas están contenidas en los vegetales frescos. Se encuentran también vitaminas en los tallos y hojas de verduras. En las cáscaras de hortalizas y frutas. En las hierbas como la verdolaga y en general en todos los vegetales. También hay productos comerciales, pero no es necesario comprarlos, si les damos siempre los desperdicios de cocina o los vegetales que ya hemos visto. Finalmente, y para aprovechar todos los alimentos, necesitan beber suficiente cantidad de agua. El agua debe ser fresca y limpia, colocada siempre a la sombra y cerca a los comederos. Hay que cambiarla cada día y cuidar que no falten nunca en los corrales.
sabiendo que cada gallina toma más o menos medio litro al día. Veamos ahora cómo alimentar a las gallinas. Podemos usar alimentos balanceados o concentrados que tienen los elementos nutritivos necesarios y en las cantidades requeridas para cada una de las edades. Pueden ser en polvo o granulado. Cuando se dispone de los elementos necesarios, como por ejemplo pasta de algodón, harina de pescado, melaza y suplemento comercial de vitaminas y minerales, es posible preparar alimentos con el mismo valor nutritivo que el concentrado comercial y que cubre todas las necesidades alimenticias de las aves. Como para una crianza doméstica puede ser difícil una preparación de este tipo, veamos qué alimentos disponibles en la zona pueden ser utilizados para preparar una ración: maíz, sorgo y soya molidos. La soya previamente tostada, cruda, puede hacer daño. Polvillo de arroz, leucaena o heno de alfalfa. La leucaena debemos ponerla a secar al sol y después desmenuzarla, evitando darles en mucha cantidad, ya que puede hacer daño a las gallinas. Afrechillo de trigo, harina de sangre, sal común y cáscara de huevo molido. Preparación de la ración. 4 kilogramos, 400 gramos de maíz, 2,5 kilos de sorgo, 500 gramos de afrechillo, 400 gramos de harina de sangre, 1 kilo de polvillo, 100 gramos de sal común, 300 gramos de leucaeno, 800 gramos de harina de soya, 100 gramos de cáscara de huevo, para pollitos debemos darles hasta la 8ª semana la cantidad que deseen comer. Se calcula un consumo promedio de 35 gramos diarios por pollito. Para las aves adultas debemos darle 50 a 60 gramos diarios por animal. Consultemos con el asesor todas las dudas que tengamos antes de realizar la práctica. Clase número 7. Las instalaciones. Si esta sigue siendo la forma de crianza, nos damos cuenta que será muy difícil aplicar lo que hemos aprendido en las clases anteriores en relación a la prevención y control de enfermedades y la alimentación de las gallinas. Además, calor, frío, viento o la lluvia ofrece seguridad, evitando las pérdidas y ataque de otros animales. Nos permite establecer control de la sanidad, alimentación y producción.
La crianza de animales sueltos está generalizada en la zona. Encontramos también algunos tipos de corrales que muchas veces no reúnen condiciones para obtener buenos resultados en la crianza, pero que pueden ser adecuados con algunas modificaciones, utilizando recursos y materiales disponibles en la zona y de bajo costo. Veamos las consideraciones a tener en cuenta para la construcción. Paredes altas como protección de las corrientes de aire y frío y para impedir que las gallinas salgan volando. Sin separaciones ni huecos para impedir que suceda esto o que entren otros animales. El techo con la debida orientación que permita un espacio con sombra y otro que reciba el sol durante todo el día. También debe asegurar protección en caso de lluvia y contra los vientos y el frío. El corral debe ubicarse en lugares sin humedad y donde no se empose el agua en caso de lluvia. El tamaño depende de la cantidad y tipo de animales. Para ponedoras, calculamos como máximo 4 animales por metro cuadrado. Si hay animales de diferentes edades, no es conveniente tenerlos así. Para evitar este tipo de problemas, debemos pensar en acondicionar un lugar para criarlos, separados por edades. De esta manera, es posible controlar la alimentación y la sanidad. Finalmente, dentro de las instalaciones, es importante y necesario considerar la disposición, cantidad y tipo de accesorios como comederos, bebederos, nidos y perchas. La construcción. Una vez ubicado el lugar y determinado el tamaño del terreno, iniciamos la construcción con la colocación de los horcones y puntales para las paredes. La profundidad de los huecos para la colocación de los horcones y puntales debe ser lo suficientemente profundo que permita estabilidad y seguridad a las paredes. Debemos calcular el tamaño de los horcones para que, una vez colocados, queden con 1,80 m de altura. Los horcones de la parte que da la inclinación al techo deben tener 2,30 m de altura. Las vigas para las paredes pueden ser de caña o palos de algarrobo, y realizando el amarre con alambre o cualquier otros materiales. Estas pequeñas zanjas van a permitir que, al rellenar las paredes, queden bien pegadas al suelo. Al armar las paredes, se debe tener cuidado de colocar los materiales lo más juntos posible y dejar un espacio de 60 centímetros como mínimo para la colocación de la puerta. Concluidas las paredes, se inicia la colocación del techo. La ubicación correcta del techo es de este a oeste. Así, se tendrá sombra en la parte techada y sol en la parte descubierta durante todo el día, con una inclinación de norte a sur, para evitar los vientos del sur y, en el caso de lluvia, que caiga agua dentro del galpón. Si la posición del techo es otra, veamos en unas maquetas qué sucede. Construyendo el techo con la inclinación hacia el norte, el problema son los vientos que vienen del sur. Y si la ubicación del techo es esta o esta otra, por el desplazamiento del sol, en algunas horas del día no habrá la sombra necesaria. Por eso, es importante respetar la orientación de este a oeste y la inclinación del techo hacia el sur. Así, tendremos permanentemente sol en la parte descubierta y sombra en la parte techada. Para que el techo tenga la inclinación adecuada, debemos tomar en cuenta las medidas que hemos mencionado anteriormente,
Y por último, para el techado podemos usar hojas de palmera o totora, como en este caso, cuidando que quede bien tupido. En caso de querer adecuar los corrales que ya tenemos, hay que tener en cuenta los criterios ya vistos, lo que discutiremos en la práctica de esta clase. Los accesorios. Finalmente, un complemento importante en la construcción o adecuación de corrales son los accesorios. Esta no es la forma correcta de alimentar a las gallinas. Los comederos deben favorecer la higiene, evitar desperdicios y mantener tranquilos a los animales. De acuerdo al tamaño y número de aves, podemos usar diversos tipos de comederos de fácil construcción y bajo costo. Este, por ejemplo, que tiene medio metro de largo, es suficiente para 10 gallinas, ya que pueden comer por ambos lados. Esta división impide que los animales se metan dentro del comedero y ensucien el alimento. Este es otro tipo de comedero. Es de fácil construcción, como veremos en la práctica. El alimento se coloca aquí y se distribuye en forma uniforme, evitando el desperdicio. Es suficiente para 6 a 8 gallinas. En este caso, el sistema es similar al anterior, pero con una base más pequeña para ser utilizado para pollitos. Conforme crecen los pollitos, se va levantando la base hasta la altura de la cabeza de los animales. También podemos utilizar un comedero de este tipo. Los bebederos deben permitir también mantener condiciones de sanidad e higiene. Las gallinas necesitan disponer de agua fresca, limpia y en cantidad suficiente en forma permanente. De acuerdo a la cantidad y edad, podemos utilizar cualquiera de estos tipos de bebederos. Por ejemplo este, que podemos hacerlo fácilmente y ya sabemos cómo usarlo. La altura de los agujeros regula el nivel del agua. La capacidad de este bebedero es suficiente hasta para 8 gallinas. Conociendo el sistema de funcionamiento, podemos utilizar cualquier material para su construcción. Existe este otro tipo y es utilizado para pollitos. También podemos utilizar bebederos, como este. Lo importante es que sean de fácil limpieza y de capacidad suficiente. Otro accesorio son las perchas. Para 10 gallinas necesitamos una percha de estas dimensiones: 3 metros de largo, 60 a 80 centímetros de alto, 50 centímetros de ancho. Se deben colocar a la sombra. Sirven para que las gallinas descansen, tengan donde dormir y no ensucien los nidos. Un accesorio importante que generalmente no tomamos en cuenta son los nidos. Estas dimensiones deben permitir que entre cómodamente una sola gallina, siendo suficiente que tenga 30 centímetros de lado. Es necesario colocar una cama, por ejemplo, de cáscara de arroz, y un travesaño de este tipo o de cualquier otro material que impida la caída de la cama o los huevos. También podemos usar nidos de este tipo o estos otros. La cantidad de nidos está en relación al número de gallinas, un nido para cada 6 gallinas de postura. Los nidos de incubación deben estar en un lugar tranquilo, separados de los nidos de postura, siendo suficiente de 1 a 2 nidos para 10 gallinas, cuidando de mantenerlos limpios, con agua y comida suficiente. Vayamos a la práctica y conversemos con el asesor sobre la posibilidad de construir o acondicionar nuestros corrales.